Cuando hablas de los prebióticos, que son estos alimentos que nutren y alimentan nuestras bacterias. Los prebióticos es todo, en palabras un poco burdas, son todo el alimento que va a hacer que se desarrollen los probióticos. Y los probióticos son estas cepas de bacterias o de microorganismos que nosotros vamos a estar adquiriendo, ya sea de manera encapsulada con probióticos que venden en el supermercado, en las farmacias, o de manera natural en alimentos que también ya albergan probióticos y van a llegar a nuestro intestino y de ahí van a partir para estarse distribuyendo al cuerpo y hacer sus funciones. Ella es Natalie Marcos, especialista en medicina antiedad y medicina mente-cuerpo. Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora. Ella te invita a resetear, reparar y regenerar. Las 3 R's, un podcast de Natalie Marcos. Entonces el prebiótico es, por ejemplo, la alcachofa, el plátano verde, el hinojo, la cebolla. Sí, mucha fibra. Toda la fibra. Exacto. Que es el alimento favorito de nuestras bacterias. Así y ya el probiótico ya son las cápsulas o ya sea el kefir, el miso, el tempe, todos los fermentos, ¿no? El kombucha. Así es. Mucha gente me pregunta, es que ¿por qué si los mismos alimentos que consumimos ya tienen probióticos, por qué nos están forzando a tener suplementos con probióticos? Lo que pasa es que los alimentos que hoy consumimos no son tan naturales como lo eran antes. Entonces se han perdido de algunas propiedades, entre ellos de los probióticos, y por eso tenemos que pues complementarlos, suplementarnos con probióticos para estar completos. Sí, es muy interesante eso. Y que además hoy la especificidad de los probióticos es increíble, ¿no? Que Sí. para rosácea, ¿no? Para depresión. Y cada vez se va a volver este mundo más personalizado. Claro, mucha gente me pregunta también si son igual que medicamentos y no. Exacto. Aunque tienen una especificidad muy, muy particular, no son igual que medicamentos. Aún así, su acción en el cuerpo o su resultado es mucho más rápida. Y qué bueno que lo mencionas, porque justo ahorita que estamos entrando todo el tema de los probióticos en las redes sociales, en el mundo de la ciencia, pues sí, nos estamos dando cuenta que para enfermedades mentales hay probióticos, para enfermedades intestinales hay probióticos, para enfermedades de la piel hay probióticos, para la caída de pelo hay probióticos. Entonces, lo que sea tu malestar o patología, puedes encontrar un probiótico que le venga bien. Y hoy tenemos una importancia en cuidar nuestra salud digestiva, ¿no? Porque ahí empieza todo. El origen, como decía Hipócrates, el origen de todas las enfermedades empieza en el intestino. Así es. Y de hecho, lo último que hemos estado trabajando de investigación y hemos estado leyendo es que hay una cepa en específico que ahorita es como tendencia en todo el mundo de la ciencia y de la salud intestinal, que es lo nuevo en la salud intestinal, que está trabajando justo en el intestino para disminuir la inflamación a nivel de la mucosa intestinal. Entonces, no sé si quieres que empecemos a hablar un poquito del tema. Es una cepa muy específica, es una bacteria que se llama Akkermansia. La Akkermansia mucinifila, que ese es su nombre correcto o completo, porque todos los probióticos tienen nombre y apellido, hay que recordar eso. Entonces, la Akkermansia mucinifila lo que hace es que va y se va a albergar y va a empezar a colonizar en la última capa del intestino, que es la mucosa que termina con el epitelio. El epitelio del intestino, si lo googlean, van a ver que son celulitas que parecen como pelitos y que son celulitas que van una tras otra. Esas celulitas tienen unas uniones estrechas que las juntan. Esas células deben de estar juntas para poder mejorar y tener una permeabilidad correcta. Eso significa que cada vez que nosotros nos alimentamos, los nutrientes, los líquidos, todo lo que estamos consumiendo va a poder entrar en el intestino para ser absorbido y después pues ya nutrirnos o pasar a la sangre, etcétera. Pero esa permeabilidad es selectiva. Solo algunas cosas van a pasar, otras se van a desechar y bueno, se desechan del cuerpo. Pero cuando esas uniones estrechas que juntan las células del epitelio no están sólidas, fuertes y juntas, valga la redundancia, ¿sí? No están juntas, van a empezar a separarse y la permeabilidad ya no va a ser del todo estable, selectiva y correcta. Van a empezar a dejar pasar otras sustancias que no deben de pasar y ahí inicia la inflamación intestinal. Y ahí inician las enfermedades autoinmunes. Exacto. De ahí... el intestino permeable, que le llaman, ¿no?
justamente eso se llama el intestino permeable. Y a raíz del intestino permeable, de una manera crónica, porque probablemente todas las personas en el mundo van a tener en algún momento una falla en esa permeabilidad, pero no pasa nada si lo resolvemos, ¿no? No significa que eso ya nos va a traer patologías. Pero si de una manera crónica tenemos esas uniones estrechas, no tan estrechas, y dejamos pasar lo que sea y consolidamos o pasa al intestino permeable, entonces ya pueden empezar factores de riesgo para enfermedades crónico-degenerativas, obesidad, diabetes, etcétera, etcétera, y lo que dijiste como enfermedades autoinmunes o alergias. Pero platícanos así como causas del intestino permeable de romper esas coyunturas. Bueno, lo primero, y que creo que es lo más obvio, son los hábitos que ya lo sabemos, ¿no? O sea, que es el tabaquismo, no quiero decir alcoholismo, sino la ingesta de alcohol recurrente, sustancias tóxicas, la alimentación es súper importante porque creo que hemos concebido alguna idea errónea sobre la alimentación, donde prohibiéndonos grupos alimenticios somos más sanos y tener bajo peso somos más saludables, y no es así. Una alimentación equilibrada es lo correcto. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un plato de muchos colores, con mucha diversidad, porque eso es lo que necesita la microbiota intestinal. Me encanta lo que dices ahorita, porque hoy tú y yo hemos visto pacientes que han hecho dietas, ¿no?, de tipo dieta keto, donde disminuyen los carbohidratos, donde disminuyen su consumo de fibra, ¿no?, donde hacen mucho tiempo el FODMAPs famoso, y que cierta repercusión en la microbiota cambia, ¿no?, radicalmente la microbiota en semanas. Claro, de hecho, simplemente el viajar y comer dentro de un hotel donde hay otra alimentación a la que tú no estás acostumbrado o que no tienes en tu casa, eso ya cambia la microbiota. Entonces, ahora imagínate que por semanas, meses, años, tú estás limitando o restringiendo a tu cuerpo de ciertos alimentos. A ver, hay algunas dietas o algunos, planes alimenticios que deben de ser seguidas por cierto tiempo para lograr objetivos específicos que el paciente necesita. Pero si ya lo prolongamos o cualquier persona las empieza a imitar, ahí es cuando empieza el problema. Totalmente. Y bueno, ya que estás hablando de esta famosa Akkermansia, que me encanta esta bacteria, ¿qué hace? Está padrísimo porque en muchas entrevistas que he ido, todo el mundo me ha preguntado de la Akkermansia, porque se han hecho estudios de cómo está compuesta su microbiota y carecen de Akkermansia. Entonces preguntan, ¿qué es la Akkermansia y por qué yo carezco? Entonces está padre porque vamos a empezar a escuchar de ese tema. ¿Qué hace la Akkermansia? Justamente hace que crezca esa mucosa intestinal, entonces fomenta que las uniones estrechas, estén juntas, las fortalece. Tal vez la palabra fortalecer no es la palabra correcta, pero lo podemos entender como que vuelve a su lugar esas células o pone en su lugar esas células para mejorar esa permeabilidad. Ahora, por sí sola la Akkermansia hace eso, ¿no? Es lo que hace, pero hay manera de fomentar el crecimiento de la Akkermansia en muchos aspectos. Por ejemplo, nuestra alimentación con prebióticos. ¿Para qué? Para poder cambiar el ambiente del microbioma, del ambiente, para que cuando llegue la Akkermansia pueda colonizar correctamente y reproducirse y hacer su función.